Isaías capítulo 61, Isaías 61, verso 10, dice la escritura: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido con ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Muy bien, el tema del día de hoy se intitula El embellecimiento de la novia. Como subtítulo, dones, unción y llenuras del Espíritu de Dios. El embellecimiento de la novia es de lo que vamos a hablar. Es un tema, desde luego, escatológico, pero vamos a predicarlo de manera sencilla, entendible, para que podamos comprender la importancia que tiene el que nosotros podamos ser embellecidos por el Espíritu de Dios y a través de los siervos que Él usa, porque el propósito, fíjese bien, el propósito de Dios ha sido es el propósito primordial para su pueblo, para quien Él escoge. Es cierto, bendito sea Dios por nuestra salvación, es cierto, Cristo Jesús nuestro Señor murió y resucitó, y tenemos la salvación en Él. Pero a decir verdad, es que Dios preparó la obra para que en nosotros sea hecho mucho más que la salvación, que ya con la salvación es un regalo incomparable, maravillosísimo, que nuestra alma no se pierda, que seamos perdonados de todo pecado, de toda iniquidad, lo que nosotros no pudiéramos alcanzar por sí mismos. Ese es regalo precioso, pero el propósito de Dios no es que seamos nada más gente salva, no es que nada más lo perdonaron y hasta ahí se acabó el asunto, como en una simpleza se pudiera argumentar de Dios, que nos perdonó ya. El propósito del Señor es preparar al pueblo que va a estar unido con Él por siempre, dice la Escritura. Ese pueblo se refiere, esa porción de pueblo, la Biblia le llama la novia, la esposa, la que va a ser esposa. Es el pueblo, la porción que va a estar junto a Él por siempre. Usted se encuentra desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, me parece que es Éxodo. Éxodo capítulo 19 debe ser el verso 6 que declara la escritura y dice, ahora ustedes, dice el Señor, si escuchan mi palabra, lo obedecen, están en mi pacto, y dice, yo haré de ustedes una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Él está declarando ahí lo que Él quiere hacer, esa nación santa, es que todos entremos no solo a ser salvos, sino santos. Y no estamos hablando de santurrones, ni estamos hablando de golpes de pecho, sino estamos hablando de gente que se aparta de lo malo para estar con su Señor, para vivir una vida adecuada como Dios quiere que la vivamos. Y llegará a ser la novia, la esposa del Cordero. Mucho se ha hablado del arrebatamiento en tantas veces, pero comprender que la parte de la iglesia que va en el arrebatamiento, la gran parte de los del arrebatamiento son la novia, no la gran parte de la iglesia. Es muy sabido, pero por supuesto que de toda la gente salva de la iglesia de Cristo Jesús, la gran mayoría de esa iglesia se va a quedar a la gran tribulación y no va a ser novia, no va a ir al arrebatamiento, aún teniendo salvación, porque para ir a eso se necesita otra cosa, lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces la gente va a alcanzar todavía una redención por medio de la gran tribulación, como dice Apocalipsis, van a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero al haber pasado por la gran tribulación. Bueno, pero de los que van, entonces
los que van, la mayoría serán novia, no todos. En alguna ocasión hemos explicado en los discipulados, como los que van a ir primeramente Dios, si Él así lo decidiera, vamos a ir ciertos siervos, pastores, sobre todo, que los que muestra la Biblia que entregan a la novia. Entonces, siervos de Dios, así les decía yo en una ocasión. Y fíjese que a veces la gente, algunos, pues no todos, no todo el mundo quiere ser, porque no, ni siquiera es de que uno quiera. Y entonces dice, no, ser pastor, qué privilegio, sí, pero los pastores, preparadores de la novia, no somos la novia. La novia son ustedes. A ver, otra vez. Los que van a ser el pueblo que realmente va a estar apegado con su Señor para vivir con Él. Decir las bodas es, lo dice de esa manera la Biblia, es hacer el pacto con Él para vivir con Él por siempre, en el reino de Él. Y le he explicado en alguna otra ocasión que no es el reino en los cielos. No es que usted va a estar reinando en los cielos, que la gente piensa equivocadamente, porque no es, eso no está en la Biblia, en ninguna versión, que se murió y va a estar ahí en los cielos. ¡Ay, aquí estoy! No, hay regiones celestiales, y cuando sea el arrebatamiento, ciertamente las bodas son allá, pero se regresa. El reino de Cristo es en la tierra. Es lo que dice. Terminando ese reino milenial, porque así le llama la escritura, entonces viene la otra etapa, el enjuiciamiento de todos los demás que fueron salvos y que no están con Él, y entonces comenzará el reino eterno, ¿no? Bueno, no nos adelantemos tanto, veamos aquí. Quisiera yo introducir un poco más claro, pero lo que me interesa decirles es que el propósito de Dios para usted es que no solo sea salvo, sino que llegue a esa condición de ser quien va a estar con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, para eso la novia se debe preparar, se debe engalanar, se debe embellecer. El embellecimiento de la novia, aunque la Biblia lo maneja con distintas historias y figuras, con joyas, plata, oro y cosas así, en realidad de lo que nos habla son de los dones del Espíritu Santo, de las unciones del Espíritu Santo y de las llenuras del Espíritu Santo. Tres cosas con lo que engalana a la que va a ser la iglesia. Bueno, vamos pues entonces, libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Voy a tratar de ser lo más claro que yo pueda. Todo el capítulo nos habla del proceso de la novia. Y usted encuentra Ezequiel 16 a partir del verso 3, lo hemos predicado en algunas ocasiones, es una historia muy hermosa que habla de esta mujer, Jerusalén. Pero acuérdese, una mujer en la Biblia puede representar un pacto, un monte y sobre todo un pueblo. ¿Ah? En este caso la iglesia de Cristo, pero habla de Jerusalén, del pueblo de Israel. Eso es, una mujer es eso, un pueblo. Bueno, como la iglesia es una mujer que es un pueblo para el Señor. Entonces dice pues el verso 3, dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo, tu madre era hitita, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, no fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, no te envolvieron en pañales. Le describe el Señor la condición que tenía esta mujer, este pueblo. Esto nos representa o nos puede representar a cada uno de nosotros en la condición en que nosotros nacimos, que muchas veces hay quien sí y quien no, por su origen y sus ancestros, hay familias que son como de abolengo, así, pero dice el Señor, mira, por muy de abolengo que tú creas ser, en realidad tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Y cuando naciste no te cortaron el cordón.
Le he explicado en algunas ocasiones que esto habla de cuando la gente queda atada. Es una atadura a los ancestros, a lo que tenía la mamá. El cordón umbilical representa eso en la Biblia. No te lo cortaron y por eso sigues los mismos patrones de conducta que tus ancestros. Te comportas igual a pesar de ser más preparada, diferente. Sigues con lo mismo. No fuiste lavada. No fuiste frotada con sal, nadie te limpió, no te cubrieron, no hubo una cobertura, los pañales, caminabas así. Dice el verso 5, ningún ojo se apiadó de ti para hacer una de estas cosas, sino que fuiste echada al campo abierto y aborrecida. Despliega el profeta en esta porción una condición en la que nace la persona del pueblo de Dios, pero que al nacer no teníamos como la mejor condición, ni siquiera teníamos salvación cuando nacimos. Voy a decirlo de esta forma. Nosotros sabemos, por lo que dice la Biblia, que en realidad Dios nos escogió, que Él es el Padre de nuestro ser espiritual, el Padre de nuestros espíritus, dice, y Él nos hizo nacer como espíritus y en algún momento nos envió a la tierra y nacimos aquí como seres humanos. Y cuando nos envió, Él ya sabía que en algún momento de nuestra vida terrenal aceptaríamos, nosotros vendríamos a la salvación y venimos a ser de Él, como sucedió en el caso de usted y mí. ¿O hay alguien aquí que pudiera decir que desde que nació es cristiano? Nadie, ¿verdad? Nadie. Ni nuestros hijos. Mis hijos, no. Nadie, porque aún ellos cuando nacen y crecen, tienen que tomar su propia decisión de decir, Señor, creo en ti y acepto, yo creo en tu nombre, tú eres el Señor, perdóname, y ellos también reciben la salvación, por hijos de cristianos que sean, no importa, si sean hijos de apóstoles o de profetas, no importa. Necesita cada uno recibir. Entonces, cuando nace, se nace en la condición que está describiendo aquí, con ciertas, vamos a decir así, desventajas por los ancestros que tuvimos. Traíamos todas esas ataduras, suciedades y un montón de cosas. Dice en el verso 6, dice que cuando dice, yo pasé junto a ti, dice el Señor, pasé junto a ti. Está un poquito fuerte, pero léalo conmigo. Pasé junto a ti, es decir, que un día el Señor pasó junto a usted. ¿Cuánto dicen amén? Nada más que dice, y te vi revolcándote en tu sangre. Y eso de revolcándote en tu sangre representa también varias cosas en la Biblia. Porque la sangre de la que está hablando es de donde había nacido este personaje. Es decir, la sangre de la madre. Cuando nace un bebé, cuando es parido, entonces no nace limpio, sino que nace con eso que trae adentro. Pero representa una inmundicia, una suciedad. Hablando, vamos a decir metafóricamente, si se pudiera llamarle así, lo que está enseñando la Biblia es que antes de que el Señor viniera a nosotros traíamos esa suciedad ancestral. Mi intención no es ofender a nadie, desde luego, sino que tomemos conciencia que aún en los ancestros, por respetables que hayan sido, traían ciertas cosas de los pactos que ellos habían hecho, de los pecados que habían cometido, de las costumbres que tenían, de los altares que ellos habían levantado, que no eran para Dios, sino para otras entidades, de la forma de vivir. Y entonces todo eso es lo que nosotros trajimos en el momento de nacer. Y entonces cuando el Señor pasó cerca de cada uno de nosotros, dice, yo te vi
y pasé junto a ti, pero fíjese, no había ojo alguno que se apiadara de nosotros, pero cuando pasó el Señor, Él nos vio con ojos de misericordia y entonces hace esta declaración, dice, mientras estabas en tu sangre te dije, vive, sí, te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Y esto que está hablando es cuando el Señor propiamente dio una palabra de vida para cada uno de nosotros. Yo no sé, hermano, quién fue el que Dios usó en la vida personal de cada uno para llevar una palabra y decirle, vive. Él pudo haber sido de muchas formas, llevándole el evangelio, mostrándole, llevándolo a una iglesia y ahí recibió usted, pero esa prédica, esa palabra, esa anécdota, tal vez no sé, una oración que alguien haya hecho por usted, el que le compartió, es el que Dios usó para decirle, vive. Lo que le estaba diciendo es mostrándole la salvación de Cristo Jesús cuando Él pasó cerca de usted y nos vio en aquella condición y entonces nosotros creímos, venimos a Él, le aceptamos y comenzó entonces nuestra vida, porque por eso dice vive, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando creímos en Él, perdonó nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, contra todo lo que pudiera pensar las personas. Porque las personas dicen, pues sí, eso dicen de Dios, pero yo a él no lo perdono. ¿Por qué hizo? Pues sí, tú no, pero gracias a Dios, a través de Cristo Jesús, Él nos ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien le glorifica al Señor bendito? Entonces, mire, vino la salvación. Primera etapa, la salvación. Dice en el verso 7, vamos a trabajar tantito, nada más tantito en Ezequiel 16. Después de la salvación, dice que hubo un crecimiento, dice ahí, creciste, llegaste a ser grande, a una plenitud de hermosura. Incluso la Biblia se atreve a declarar, a decir, se formaron tus pechos, creció tu pelo. Está hablando de una mujer, creció tu pelo. Cuando habla de que crecieron los pechos de una mujer, no es en el sentido vulgar. Entiéndase. Los pechos son para amamantar, para alimentar. Aunque todavía no era su tiempo, pero cuando dice de una mujer así, es decir, que creciste de tal manera que ya no solo eras salvo, sino que empezaste a crecer, empezaste a aprender de la palabra y entonces tú ya le enseñabas a otro, entonces tú ya le compartías a otro, decías, ándale, mira, ven, te enseño este pasaje, mira, te comparto este otro, y ¿verdad que sí? Y entonces a eso se refiere, crecieron tus pechos y creció tu pelo. ¿De qué habla el pelo en la Escritura? De la consagración. Entonces es cuando la gente empieza a decir, no, yo sí quiero saber más del Señor, yo sí quiero ir a buscar, yo quiero estar más apegado. Y así estaba, dice, pero estabas, ¿cómo dice ahí? Desnuda y descubierta. Es decir, que llega un momento en que la gente empieza a crecer espiritualmente, pero no tiene una cobertura, aunque ya creció. No está bajo una cubierta realmente. Verso 8. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y mire, es que esto que declara el Señor es bien hermoso, porque muchas veces yo me he encontrado con hermanos cristianos y muchas veces comentan y dicen, es que yo no he tenido, dicen ellos, una experiencia real con el Señor, que yo lo haya percibido así. ¿Cómo sé que realmente Él ha estado conmigo? ¿Cómo sé que sí he estado? Pues tal vez no lo percibiste, pero en el curso de la vida cristiana, Él se ha acercado varias veces. La primera vez, como leímos en versículos anteriores, para darnos la salvación. Vive. La segunda ocasión ya no solo es eso, sino que dice, pasé junto a ti y te vi. Y como nos vio que estábamos en la condición espiritual de descubiertos, de desnudos, y dice, pero ya vi que era tu tiempo de amores. Hay quienes
les llega rapidito el tiempo de amores cuando conoce uno al Señor. Y hay quienes, fíjese que no, empiezan a conocer y como que son un poquito más duritos, y empiezan a conocer, pero llega el momento en que es tiempo de amores con el Señor. Yo no sé si usted quiere vivir otra vez el tiempo de amores con Él, hermano. Y dice, entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Entonces, esta segunda ocasión que pasa el Señor es para poner una cobertura. Y dice, te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. Entonces, no solo da cobertura, sino que hace pacto. Hablando bíblicamente del pueblo de Israel, este pasaje, este versículo que estamos leyendo se refiere de manera específica a Éxodo capítulo 19, cuando, ¿se acuerdan? Lo hemos predicado, cuando el Señor desciende sobre aquel monte Sinaí, los truenos, relámpagos, el fuego, las nubes cubrieron el monte y tronaban y se levantó el monte sobre el pueblo, pues se despegó de la tierra. Es lo que dice la frase en hebreo. Y el pueblo temblando. Y cuando ya no querían que les hablara el Señor, ya recordó usted. Y entonces habló el Señor. Y cuando Él dijo, estos son mis mandamientos, Israel dijo, oiremos y obedeceremos. Entonces, cuando dijo esto, el Señor entró en pacto con ese pueblo. Pactó con él. A partir de ahora, dijo el Señor, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Nadie pudiera llevar la contra de lo que estoy diciendo ahorita, porque eso establece la Escritura. Muchas veces decimos, es que el pueblo de Dios estaba en Egipto, es que el pueblo... A partir de ahí fue pueblo. Eran escogidos, pero todavía no eran pueblo. A partir de ahí es cuando incluso los estudiosos, rabinos, esos dicen, ahí es el pacto semejante al pacto de bodas, y por eso es que Israel se le consideraba que era la esposa del Señor. La tomó, y dice Ezequiel, entonces te hice, el Señor dice, te hice juramento. No Israel solo juró, el Señor juró. Te vas a ser mía y yo tuyo, dijo el Señor. Amén, sí, Señor, quiero ser, y que nada más contigo, Señor. Y fue la unión semejante a una boda. Por eso es que el Señor se apega a su pueblo y el pueblo se apega a su Señor, como los esposos. Mire, qué precioso esto, porque no solo nosotros somos los que le decimos así, Señor, sí, yo te juro, aquí estoy, ya me perdonaste y solo voy a hacer para ti, sino que Él fue el primero que juró, te voy a ser fiel, voy a estar contigo, no te dejaré, no te desampararé, en todo caminaremos juntos, no estarás solo. No, hermano amado, el Señor diciéndole eso, porque para Él, su pueblo es esa entidad espiritual femenina que es la iglesia. Bueno, ahora la iglesia, pero ahí Israel hizo el pacto, dice, entré en pacto contigo y fuiste mía, y lo tomó. Mira qué preciosidad. Entonces la cubrió y lo tomó. Verso 9. Entonces dice, te lavé con agua, te limpié con la sangre y te ungí con aceite. Viene la otra parte en donde viene, ¿qué es te lavé con agua? Purificación. Te limpié la sangre. Y había crecido. Tiene un sentido mi pregunta. Le ruego, por favor, levante su mano. ¿Cuántos? Yo sé que usted es muy humilde, pero levante su mano. ¿Cuántos
han crecido desde que nació usted espiritualmente hasta ahora? ¿Cuántos han crecido? Dios mío. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Pues fíjese, sí, y no, y así es. Así, gloria a Dios. Si no, aquí sería puro hermano, ¿qué quería yo? No me alcanzarían las mamilas espirituales. Gracias a Dios, ha crecido. Pues fíjese lo que dice aquí: te lavé con agua y te limpié la sangre. Lo que está diciendo es, desde que naciste, creciste y todo lo que tú quieras, ya tienes cobertura, ya tienes pacto, ya sabes que eres mío y eres mía, ya sabes que todo, pero todavía traes la sangre de los ancestros, de donde naciste. O sea, ¿qué estatura ya tienes y no te limpias de eso? No le pregunte a nadie, pregúntese usted solito. ¿Ya estamos limpios de todo eso de los ancestros que tenía? ¿O todavía tenemos la forma de vivir de ellos, de pensar? ¿Actuamos como ellos? ¿Practicamos las mismas cosas? ¿O ya fuimos limpiados? A pesar de que ya había crecido, fíjese. Ya empezó el silencio en la iglesia de Cristo. Y entonces dice, te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Entonces aquí es cuando viene el derramamiento de la unción. Con todo el corazón, ¿cuántos anhelamos el derramamiento de la unción del Espíritu de Dios? Y eso es lo que espero en el Señor. Viene, ya está, viene, y en el nombre de Cristo Él se derrame hoy, con dones, con unciones, con presencia, con llenura. Alguien alaba a su Señor en esta. Hermano amado, mire, bendito sea el Señor. Él va a hacer la obra poderosa en nosotros, con su presencia, con su guianza. Solo que dice, y te ungí con aceite, pero vea que esa unción, es ese derramamiento del Espíritu, es después de que dice, te lavé con agua y te limpié la sangre. Por esa razón es que muchas veces no viene la unción. Por ese motivo es que tantas veces dice, Señor, pero si yo he sido fiel, te sirvo, aquí estoy, de continuo te busco, y mira, hice esto, hago el otro. Sí, pero no te has limpiado la sangre. No te has quitado de esas cosas. No, tal vez no te has cortado el cordón umbilical. Necesitamos ser limpios de eso para que venga el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, cuando viene dice, te ungí con aceite. Entonces, hermano, es una cosa hermosísima. Del verso 10 al verso 13, no voy a entrar en detalles ahorita, vamos a dejarlo para los discipulados de entre semana, le digo lo que ya le trabajé para usted. Pero ahí vienen las 5 coberturas. Ya nos cubrió. Pero luego vienen las 5 coberturas. Dice, te vestí con tela bordada, te puse sandalias en los pies, te envolví con lino fino, te cubrí con seda y te puse corona en la cabeza. Entonces eso habla de los 5 ministerios. Fíjese, cada una de esas cubiertas representa eso. Los 5 ministerios. En el discipulado se lo doy, aquí ya lo tengo trabajado, cuál es cada uno y para qué sirve. Pero lo que quiero decirle es que viene y dice, mira, para ti que quiero que seas parte de la novia, de la esposa, te cubro con esto, pongo mi mano, que la mano del Señor, los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro, Efesios capítulo 4, versos 11, 12, 13, amén. Bueno, y entonces vienen las 5 coberturas, y dice en el final del verso 13, dice, tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Llega un momento, fíjese en el proceso, se inició siendo alguien que nació en la ignominia, alguien que nació en una condición terrible, aún por
por sus generaciones. Tu padre, tu madre Tea, tu padre amorreo, tu madre Tea, cómo naciste, Susi, todo lo que traíamos. Y entonces viene el proceso, viene la salvación, el crecimiento, la limpieza, la cobertura, la administración, el derramamiento del Espíritu de Dios, los 5 ministerios, la cobertura ministerial. Fíjese que el proceso en el que vamos hasta el grado de llegar a decirle, te di a comer de lo mejor. Cuando habla de la flor de harina, la miel y el aceite, lo que le está diciendo es, te di a que te deleitaras con lo mejor del alimento. Por eso es que la gente que está en Cristo Jesús y va creciendo y sigue los procesos, entonces empieza a ser alimentada. Y entonces dice, no, pues no solo oigo la prédica, sino que yo también recibo alimento, puedo hablarles de profecía, puedo hablarles de predicación, puedo hablarles de revelación, puedo hablar, y empieza a sacar de todo tipo de temas, ¿verdad? No hay tema que no sepa. ¿Qué representan los camellos, los bueyes, los caballos en la Biblia? ¿Qué cosa es el arrebatamiento? ¿Qué cosa es el lago de fuego? ¿Cuántas resurrecciones hay? ¿Cuántas resurrecciones faltan? ¿Cuál es el juicio eterno? De todo le sabe, porque está bien alimentado, está bien nutrido. Así como los mexicanos estamos bien nutridos, así bien nutridos, ¿eh? Hermano, más gloria a Dios que no hay desnutrición aquí en este pueblo. Eras hermosa, dice. Eras. Ya aquí está hablando en pasado. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Está hablando de la mujer que fue preparada para llegar a ser la esposa del rey. Y entonces, Señor, no, a veces no quisiera yo ni decir estas cosas, pero bueno, dice, te engalané. A ver, déjame ver, aquí está en el verso 11. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello, anillo en tu nariz. Son los dones del Espíritu Santo, le digo que están representados. Todos esos adornos, los brazaletes en las manos, que habla del poder en las obras de Dios. Hermano, alguien ora y la gente sana. Dice, pero ¿cómo le hace? No le hace. Es el don del Espíritu Santo para que la gente sane. Los brazaletes, el anillo en la nariz. Ya le dije que si alguien se lo pone ahorita es para que lo agarre uno así y se lo lleve uno. Ya no se debe estar poniendo esas cosas, ya no se usa así. Pero representa el discernimiento. Y el anillo en la nariz, dice pendientes en las orejas, para escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos hemos escuchado la voz del Señor? Pero la voz del Señor, ¿sí? Levante su mano. El que lo haya escuchado. ¿No quiere que le pongan pendientes? Espiritualmente hablando. ¿Sí le gustaría? La Biblia habla de eso. Dice pues, le repito, no vaya usted a venir peor los de la alabanza, que vayan a querer venir con... No, eso es una espiritual. Habla de aquel siervo incluso, cuando uno llega a tal grado de amar a su Señor, y entonces él habla de un siervo en que llegó el momento en que el Señor le dijo, eres libre de irte, te puedes ir. Y el siervo le dice, no quiero irme. Es que amo a mi Señor y prefiero quedarme en la casa y servirle para siempre. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y entonces, vamos, ¿me ayudas? Vente por acá, mi hermano. Aquí quédate porque estás muy grandote. Y entonces, este siervito que quiere quedarse con su Señor para siempre en su casa, servirle, es el que llega a ser el siervo por amor. Entonces dice la Biblia que lo llevaban hasta el poste de la puerta, que se vea tu oreja así, no le capta la cámara.
y lo ponían en su oreja y lo clavaban, le clavaban con una lesna. ¡Fa! Y llevaban le ponían una argolla. Y entonces ya llevaba la argolla aquí siempre. Llevaba la argolla. Gracias, siéntate, siervito. Eso era o es el símbolo de esclavitud. Eso es lo que representa. Dice, ¿y de qué te hiciste esclavo? ¿Y de quién? Depende quién te lo puso. Te haces esclavo de eso, de esa ideología, de esa doctrina, de ese señor. Entonces, lo que habla la Biblia propiamente es que estamos hablando que de los adornos espiritualmente hablando, dice, te hice hermosa, te puse los pendientes, porque es algo espiritual. Entonces el siervo ya no va a escuchar de cuando en cuando. Yo no sé si alguien quiere recibir ese adorno de parte de Dios, que ya no solo de vez en cuando, sino que siempre lleve el adorno, que es los pendientes, para escuchar de continuo a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le da un aplauso al Dios bendito de la gloria. Mire, lo que le quiero decir es que el Señor nos engalana, nos da los adornos de belleza, prepara y embellece a la que va a ser su esposa. Él es así. Entonces, ¿cuántos hemos, pero en verdad, recibido de parte de Dios cosas, dones, regalos de Dios? Levante su mano. No todos, bueno. La salvación, bueno, por lo menos. Y algo más, le pregunto yo, ¿qué hacemos o qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos? Señor, dame tu palabra. ¿Cómo no, mi hijo? Sí. ¿Para qué la quieres? Señor, dame de tu espíritu, yo quiero ser lleno de tu espíritu. Sí, mijita. ¿Para qué? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Qué vas a hacer con lo que yo te dé? ¿Qué vas a hacer? Tienes que hacer algo. Es semejante a aquel de los talentos, ¿se acuerda? Dice que a un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. A cada uno de los siervos le dio conforme a la capacidad del siervo. Ah, no, pero yo quería más. De acuerdo a tu capacidad te da. Pero todo el que es siervo de Dios, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? Todos reciben. No hay uno solo que no reciba. Por lo menos 1 talento recibe, porque es siervo. No lo va a dejar sin talento. Que esté lento es otra cosa, pero no lo deja sin talento. Y entonces dice que cuando regresó el Señor, le pidió cuenta a los siervos. ¿Qué hiciste con mis talentos? Entonces el que había recibido 5 le dijo, Señor, yo trabajé lo que tú me diste y ahora te entrego tus 5 talentos más otros 5 talentos. Ah, dijo el Señor, buen siervo fiel. Pásale al gozo de tu Señor. Vamos para adentro. Oh, gloria a Dios. Hermano, mire, si una de las frases que anhelo escuchar del Señor es esa, con todo mi corazón. Tal vez otros anhelan escuchar otra cosa. Yo eso quiero escuchar. Pásale, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a ver, el que le di 2 talentos, ¿dónde está? Aquí estoy, Señor, presente. Muy bien. ¿Qué hiciste? Lo trabajé, Señor. Y entonces te entrego tus talentos, 2, y te entrego otros 2 talentos más que trabajé. Hermanos, ¿qué le ha dado a usted? Voy a poner de ejemplo los hermanos de la alabanza. El ejemplo de nuestro hermano Vic, que él no solo toca
y hace cosas, sino que gracias a Dios es un ejemplo. No sé, no usted, si no lo pongo ahorita, lo pongo usted también de ejemplo, va usted a ver en cuál. Entonces él está enseñando lo que él tiene, lo que él ha recibido. Él está multiplicando el talento que Dios le ha dado. Podrán en un momento decir, no solo yo, aquí está lo que tú me diste y multipliqué. Le enseñé a tantos, le enseñé batería, a otros le enseñé piano, a otros le enseñé acordeón, a otros le enseñé la violineta, a otros le enseñé, ya usted, el hombre orquesta, pues. Y entonces se multiplica, le dieron 2, entrega a otros 2. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? No solo en la música. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Incluso, déjeme decirle, ¿qué es que hacemos con el dinero que Dios nos dio? No le estoy pidiendo nada. Le pregunto, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el bien? ¿Qué hacemos con nuestra familia? ¿Qué hacemos con la palabra que Dios nos dio? ¿Multiplicamos los discípulos? ¿Qué hacemos? No, sí, yo recibí. ¿Qué hacemos? Porque aquel, al que le dieron uno nada más, lo llamaron, el que le di uno, I hear, dijo, ven, vente para acá. ¿Y cuántos te di? Un talento. Entrégame cuentas. Sí, mi señor. Esa hora empezó como las bellas damas respetables de la antigüedad que sacaban su pañuelo de aquí, ¿verdad? Y empezaban a desenvolver. Así lo tenía envuelto, pues, en un pañuelo que en realidad era un sudario. Y aquí está tu talento, dijo. ¿Y qué más? Pues nada más tú me diste uno, te regreso uno, porque la verdad es que yo tuve miedo. Dice la Escritura, tuve miedo porque yo sé que como eres un Dios severo, eres un Dios exigente, eres un Señor que exige cuentas, y tuve miedo que no vaya a ser que lo trabajara yo y qué tal lo perdía yo, le echaba yo a perder alguna cosa, mejor lo enterré en el pleonasmo, en la tierra, lo escondí envuelto en este sudario, es un pañuelo pero dice ahí sudario, y lo escondí y aquí está. Y en alguna ocasión le he enseñado, es una enseñanza muy antigua de hace más de 20 años, que ese sudario, porque era un pañuelo, un sudario, ese servía nada más para envolver lo que estaba muerto. Por eso es que a los que morían les ponían el sudario en la cabeza. Lo que está diciendo es, ¿cómo es que lo envolviste en el sudario y lo escondiste debajo de la tierra, lo enterraste? Diste por muerto el talento que Dios te dio. Le pregunto yo a usted, ¿qué ha hecho con su talento? Hermano amado, mire, hay quienes tienen el talento que tienen, tal vez no sea de otra cosa, pero una cosa maravillosa. Por ejemplo, trabajar con los niños, trabajar con los muchachitos. Dios guarde libre, yo no sé. Hermano, es que es otra cosa, pues, trabajar con ellos. No, a mí sí me dieron eso. ¿Y dónde está, pues? ¿No será que ya lo dio por muerto su talento? Lo que Dios le haya dado. Lo que Dios le haya dado. La danza, el canto, la prédica, el evangelismo, la liberación, la sanidad. ¿Qué le ha dado? ¿Lo estamos multiplicando o ya lo enterramos? Porque, mire, se lo digo con todo temor de Dios, es que cuando sea el día de entregar cuentas con Él, de eso nos va a pedir cuentas. Muchas veces decimos, pues yo le voy a dar cuentas porque hice esto, hice el otro, hice tal. Pues, es como los que le dijeron, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre liberamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor contestará y dirá, aléjense, apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco.
Pero no porque profetizar sea malo, no porque hacer milagros o liberar sea malo, es bueno. Hasta eso dice, en tu nombre. No nosotros, te dimos gloria, liberado. Pues sí, pero ustedes hicieron eso, pero yo no los envié a hacer eso. Les di este talento y los puse a hacer otra cosa. Dame cuentas de lo que te envié a hacer, no lo que tú quisiste hacer. Hermano, por favor, ayúdeme, aunque sea para despertar. Dígale al que está cerquita de usted, ¿para qué vine hoy? Mejor denle un aplauso al Dios bendito de la gloria. Dele fuerte el aplauso al Señor nuestro Dios. Mire, que Dios nos ayude para desarrollar lo que Él nos ha dado. El punto es que a esta mujer le dieron, pues, la engalanaron, el Señor le dio tanto, la llevó al punto de la realeza. De los versículos en Ezequiel 16, de los versículos 14 y hasta el 23, lo lee usted en casita. Dice que continúa la historia y es algo terrible, terrible totalmente. Porque dice el Señor, como tu fama se divulgó, empezaste a hacerte famosa. Tu hermosura, ya eras perfecta. Pero dicen, solo que no reconocías que lo que tienes, lo que tenías en ese momento es gracias al esplendor que yo puse en ti. Porque, mire hermano, yo sé, mire, aparte que usted es muy bello, guapa, guapo y todo lo que sea, sí, pero no solo físicamente, porque usted tiene cosas muy buenas, tiene virtudes, sin dudar, tiene virtudes, tiene cosas hermosas, pero eso se lo ha dado Dios. ¿O quién se lo ha dado? Ah, no, es que yo, porque me he esforzado. Es el Señor el que nos lo ha dado. Dices, gracias al esplendor que yo puse en ti. Pero dice el verso 15, pero tú confiaste en tu hermosura y te prostituiste. ¿Ya lo oyó? Entonces empieza el declive de aquella mujer que había sido engalanada para ser la esposa. En vez de mantenerse en esa posición, fiel, se había pactado con su Señor, se prostituyó. Dice en el desarrollo de los demás versos 16, 17, dice que esta mujer tomó de los vestidos que el Señor le había dado y los utilizó para quedar en bien con otros. Es como el adulterio. Si se pone el ejemplo de personas físicas, el marido, la mujer, y cuando entra un tercero y se comete la transgresión al pacto que tenían estos dos, entra un tercero y se transgrede el pacto que tenían. Pero una cosa es que sea infiel y otra cosa es que la persona, en este caso dice la mujer, la otra cosa es que ella tome de lo que el marido le ha dado, de los vestidos, las joyas, los aretes, el anillo, los brazaletes, para ir a quedar en bien con este otro. Otra cosa es que de lo que tenía ella, incluso le hizo regalos a este otro. Bueno, eso es lo que dice la Escritura que hizo este pueblo traicionando al Señor. A él se le traiciona con otros dioses, con otros altares. Dice, ay, pero existen otros dioses. Pues por lo menos Pablo dice, porque de cierto, sí hay muchos dioses y muchos señores. Incluso dice el Salmo, porque dioses sois. Y también dice la Escritura, porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Entonces, ¿sí hay o no hay? Entonces, cuando alguien levanta altares para otros dioses, se asemeja a lo que acabo de describir.
Nada más que aquí Ezequiel describe como esta mujer, la que había sido escogida para ser la esposa de él, a quien él amó, a quien limpió, al que no le importó que en la condición en que le encontró. Hermano, yo recuerdo, no me acuerdo de su condición de usted porque no la conozco, pero me acuerdo de la mía. Y digo yo, Señor, eso sí es misericordia para haberme tomado, limpiado y perdonado. Gracias, Señor. Yo no sé si alguien también, o solo su pastor era pecador y lleno de sangre. Hermano amado, me limpió, me tomó, me escogió, me ungió y todo lo demás. Y ahora, ¿cómo estamos? ¿En el pacto? ¿O tomamos lo que es de él para ir a ofrecerlo? Lo que está describiendo la Biblia, incluso llega a decirle, dice, no solo tomaste lo que yo te di, para que se entienda, clarito, dice el Señor, de lo que yo te di. Por ejemplo, a alguien le he dado, ¿qué le gusta? Talento para el acordeón, para tocar y cantar. Y está con su acordeón. Gloria a Dios. Pero ¿qué de aquel que un día cuelga el acordeón aquí y se va tras otros dioses? Se regresa a lo de sus ancestros o a lo que lo hayan convencido a alguien más. Y entonces llega el momento en que está, iba a decir en el rezo, pero en lo que usted quiera pensar, en el rezo, en la misa, en lo que sea, y está ahí, y ándale tú, ya sabemos que tocas acordeón, no, pero es que hace mucho tiempo, ándale, y saca lo que Dios le había dado. Dios le había dado, no era de él o de ella, Dios se lo había dado. Bueno, pues, y empieza a cantarle al ídolo. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Ya vio? Con el talento, con los recursos. Bueno, está bien, para que ya dejen de molestar. ¿Cómo es de cuántas noches? No, tú solo una noche vas a ser nochero. ¿Ah? En la novena. Bueno, está bien pues. Pero no participa. Sí participa, está financiando eso. Hermanos, sencillo el ejemplo. Pasan a tocar a su casa. Somos de la junta del barrio para que coopere usted para el santo niño tamalero. Hermano, ¿cómo? Con tal que dejen de molestar. No. Bueno, lo peor no es eso. Le ruego no se ofenda a nadie, porque en realidad es para todos, pero no es para nadie, porque esto no es personal, es para todos. Dice en el verso 20, no solo tomaste lo que yo te di, sino que tomaste a tus hijos y se los ofreciste a ellos. Véanlo, dice, tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, dice el Señor. Lo que está diciendo es, yo los había escogido para mí y tú los tomaste y se los fuiste a entregar a esos. ¿Qué hiciste? Y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras haciéndolos pasar por fuego? Lo que está diciendo es, para que se entienda, bueno, pues ya está grandecito, pero como estaba a eso se está refiriendo. Lo metamos en un colegio que es que enseñan otra doctrina. Usted puede meterlo donde quiera, solo que se mantenga en el camino del Señor. Bueno, mire, como con esta pequeña introducción, ya me tomé mis minutos y ya debo de ir enfilándome al final. Santo Dios, le ruego, ore usted por mí, Señor, ayúdale a este bendito pastor para que pueda terminar sus mensajes, ¿no? Mire,
voy al punto. Lo bueno es que esto está hablando de Israel y no de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Ay, Señor. ¿Sí habla de la iglesia o de Israel? De Israel. Habla de Israel. Otra oportunidad, otra oportunidad. Y lo bueno es que esto habla de Israel. Es puro estudioso aquí. Habla de Israel, en realidad habla de Jerusalén, del Israel con quien hizo pacto en el Sinaí. Pero dice, Primera de Corintios, capítulo 10, Colosenses, Hebreos y toda la Biblia, que lo que se escribió de ellos es exclusivamente para enseñanza nuestra. Todo lo que se escribió de Israel es para que la iglesia no caiga en lo mismo. Se lo dijeron a Pedro para que lo entienda Juan. Es decir, es aplicable absolutamente a la iglesia de Cristo. Totalmente aplicable. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el embellecimiento, me voy a saltar y se lo doy en los discipulados de entre semana, los siervos preparadores de la iglesia, porque nada más le voy a decir solo porque le vi cara de que sí quería usted que le dijera yo uno, solo uno. Génesis 24, 47. Génesis 24 habla de Eleazar, el preparador de la iglesia, que ahí Rebeca representa a la mujer que se va a casar con el hijo. ¿Se acuerda? El papá, Abraham, el hijo, Isaac, la mujer, Rebeca, la que se va a casar. Y el siervo que va a buscar a la que va a ser esposa del hijo, Eleazar, que representa al Espíritu Santo, que va a buscar a la esposa, que va a ser la esposa del hijo. Y finalmente la lleva para el encuentro con el hijo, como va a ser el arrebatamiento, ¿verdad? Y no solo va Eleazar, sino que lleva 10 camellos que representan a los siervos que transportaremos a la que va a ser la esposa. Y no solo va la esposa, sino dice, fue Rebeca y 7 doncellas con ella. Por eso le digo que en el arrebatamiento es la esposa, doncellas, los siervos con el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, y así están todas las sombras, igualito. Entonces, lo que me interesa mostrarle en este verso, que dice el verso 47, entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella contestó, soy hija de Betuel, hijo de Nacor, hija que le dio a luz Milca, y puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos. Es cuando el Espíritu Santo da los dones a la iglesia, la embellece. Pero en el verso 53 dice, y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. Dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y esto nos deja ver que no es garantía. ¿Cuántos anhelamos los dones del Espíritu Santo? Primeramente Dios, que los vamos a tener. Él desciende y nos lo da. Pero si alguien tiene, por ejemplo, don de lenguas, por favor que sea don. Por favor. Que no nada más sean lenguas, sino que sea don. Que don. Y otro tiene interpretación de lenguas, profecía, sanidades, milagros, lo que usted quiera pensar. Está bien. Pero si alguien tiene, no es garantía que sea esposa, porque le mostré este verso con todo propósito, que dice que también le dieron dones al hermano y a la madre de la esposa, de Rebeca. Entonces habrá quien podrá ser que profetice y así te dice el Señor, y no es novia, tal vez solo es de los hermanos. ¿Ya vio? Pero con todo propósito estoy mostrando esto para que no se deje usted apantallar por nadie que arranca la sábana y así te dice el Señor. Ay, no, gloria, tal vez sea de los hermanos, no sabemos. Pero nosotros nos preparemos. Bueno, entro pues entonces. Fíjese, ya ve cómo a lo mejor es que
es un poco extenso el tema y por eso digo, son 7 preparadores. Los vamos a ver entre semana y la entrega de los dones. Y ahí en el discipulado les voy a enseñar, si Dios lo permite, los dones del Espíritu. ¿Se acuerdan cuáles son los dones del Espíritu? Sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidades, de poder de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, de lenguas, interpretación de lenguas y de 9. Ya usted decide el otro, ¿verdad? 9. Entonces, una cosa son los dones del Espíritu, otra cosa son los dones del Hijo de Jesucristo y otra cosa son los dones del Padre, específicos en la Biblia. No porque uno quiera, nadie forza nada. Entonces, cuando ve uno, ¿cuáles son los dones del Hijo? Eso es cuántos son, cuáles son. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eso, dice ahí, Jesús dice, dio dones a los hombres. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 4, creo que debe ser como el verso 8 o 9, que dice, dio dones a los hombres. Y dice, estos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hizo de dones, por ejemplo, aquí ya tuviste a don Ricardo. Ya tuviste, nada, don quiere decir regalo. Es un don, es una dádiva, es un regalo que es, no, olvídese de eso, le iba yo a decir, pero gracias a Dios que nos pone para servirle a Dios y a usted. Y los dones del Padre, se los vamos a enseñar entre semana porque ya no nos da tiempo ahorita. Me interesa más que nos vayamos con la unción, por lo menos tantito que le mostremos, para recibir hoy la unción del Espíritu Santo. Entonces, dones, unciones y llenuras. Por lo menos la unción. Unas 2 que 3. Va. Esta se la sabe usted. Marcos capítulo 6, verso 12. Lo que estoy tratando de decir es el engalanamiento, el embellecimiento de la mujer. Es esto. Dones, pero también unciones. Vamos a dejar los dones para el discipulado. Veamos las unciones. Unciones. Marcos 6, versos 12 y 13. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, aquí la unción del aceite, la unción del Espíritu Santo sirve para sanidad. Sana de enfermedades, pero fíjese que esto hay que irlo explicando. Esta unción de sanidad, de que quita la enfermedad, estas enfermedades vienen por causas de pecado. No se asuste. Hay distintas fuentes que provocan las enfermedades. No todas provienen por pecado. Hay enfermedades que provienen por causas naturales, porque la persona se descuidó en su alimentación, en su forma de vivir, en lo que hizo, y entonces, o por el simple hecho de llegar a cierta edad, algunos pues, ¿no? Cuando vamos ya llegando a cierta edad, van cambiando las cosas y entonces el organismo que tenemos hasta ahora se va deteriorando también, se hace susceptible, etcétera, y la gente se enferma. Entonces hay enfermedades que son por causas naturales, pero hay otras más que son por causa del alma. Ya en alguna ocasión se lo expliqué, ya tiene algunos años. Esas enfermedades por causa del alma son cuando la persona, por ejemplo, se deprime tanto por X causa razonable, pero tiene que atender a esa depresión, porque si no se atiende, entonces el alma, tanto tiempo afectada así, provoca que el cuerpo se enferme. Va a llegar el momento en que el cuerpo va a reflejar por medio de una enfermedad lo que el alma tiene. El problema, el origen ahí no es el cuerpo, no es lo natural, no se descuidó, no, es el alma. Y lo refleja a través del cuerpo. Entonces, origen natural, el cuerpo. Origen del alma. Punto número 3, origen espiritual.
hay enfermedades que son por causas espirituales. Algunas que son, no voy a dejar esta, voy a ir directo a la que estamos aquí, que es por causa de pecado. No todas las de causa espiritual son de pecado. Ahorita solo voy a decir esta. Por ejemplo, existe un hombre que en la escritura, que dice la escritura que tenía él 38 años afectado con una enfermedad que nadie podía hacer algo por él. Él estaba en aquel famoso estanque de Betesda, ¿se acuerda? Que tenía 5 pórticos, 5 puertas. Y entonces en ese estanque habían muchos enfermos, de toda naturaleza de enfermos, estaban lleno de enfermos. Se llenaba de enfermos ese lugar porque era un estanque, había agua. Y entonces dice la escritura que de cuando en cuando descendía un ángel del cielo y movía el agua. Agitaba el agua, y cuando el agua era agitada, entonces el primer enfermo que bajaba al estanque y se metía en el agua era sanado. Y habían ciegos, chocos, mancos, mencos, hermano, había de todo había. Y entonces llegó esa ocasión, el Señor Jesús, estaba este personaje con 38 años tirado, tieso, no se podía mover, en una condición deplorable, de misericordia, de verdad. Y llegó el Señor, se paseó por el estanque ahí. Qué terrible es entender que en un lugar entre el Señor se pasee en medio de todos. Y hay quienes vienen con necesidad, enfermos. Puede ser del cuerpo, puede ser del alma, pero en el nombre de Cristo que el Señor hoy haga recuperación de... ¿Cuándo dicen amén? Hermano amado, y que se pase el Señor y todos están esperando a ver si el ángel mueve bien el agua, mueve bien la palabra o no, para ver si hay algo. Y el Señor paseándose, si el dueño de todo es Él, no es el ángel, hermano. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Hermanos, bendecimos el nombre del Señor. Él es el que trae la sanidad. Y nadie lo reconoció, y él ahí hasta que llegó con el fulano y lo vio. Mire, qué compasión del Señor. ¿Quieres ser sano? Pregúntele, ¿está cerquita de usted? ¿Quieres ser sano? ¿Qué le dijo? Así como le respondieron a usted, que nada más lo quedaron viendo, así también el otro, cuando el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo, pero es que cuando yo quiero llegar a lo profundo del agua, cuando yo quiero descender, otro ya me ganó, pues yo estoy aquí todo paralítico, todo tieso. No alcanzo. Los demás son ciegos, pero corren. Son sordos, pero se avientan. En cambio, yo no puedo. Y no hay nadie quien me ayude. ¿Por qué el que está enfermo espera recibir la ayuda de un hombre que tal vez está en la misma condición? Porque cuando yo quiero y nadie me ayuda, ¿de quién esperas la ayuda? Dijo el Señor, no te estoy preguntando si echas carreras o no, si ganas o pierdes, te estoy preguntando si quieres ser sano. Le pregunto yo a usted de parte del Señor en este día, ¿alguien quiere ser sano? Hermano, amado. Y gloria a Dios. Y entonces le dijo, levántate, toma tu camilla y ande. Y se levantó, tomó la camilla y todo. Y usted ve que el Señor le dijo, bueno, ya está sano, ahora sí. Lo encontró después y le dijo, no peques más, para que no te sobrevenga algo peor de lo que ya tenías. Y entonces la Escritura pone en evidencia que lo que ese personaje tenía era por causa de pecado. ¿Me explico? Hay enfermedades que son así. Por eso Marcos dice que lo que les decían, saliendo predicaban a todos. ¿Qué dice? Lea conmigo Marcos 6, verso 12. Saliendo predicaban que todos se arrepintieran.
queremos ser sanos. Y mire, yo lo creo con todo mi corazón. Si no tuviera la certeza, no estuviera diciéndole estas cosas, ni entreteniéndole más en el tiempo. Creo con todo mi corazón que van a haber sanidades el día de hoy. Pero algo tenemos que hacer, es arrepentirnos. Arrepentirnos. No hay arrepentimiento, no hay sanidad. ¿Me explico? Entonces, esta es la enfermedad por causa de pecado. Ahora, vaya conmigo, Hechos capítulo 19, verso 11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera, dice el verso 12, que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Paños ungidos, llamémosle así. Pablo tenía su pañuelo, su paño, y él estaba orando, predicando, y el Señor hacía cosas extraordinarias. Y entonces le decían, Pablo, pero también ven a visitarnos acá. No, Pablo, antes que vayas para allá, ven, hazme una visita a mí. Pablo, ven a mi casa. Pablo, ven a orar por mí. Y Pablo dijo, pero es que no soy el pulpo, no puedo tanto. Espérenme, uno por uno. No, pero es que cuando llegues ya se va a haber muerto el cliente, el paciente, Pablo. Y entonces es cuando hicieron eso. Y llegó alguien, dice, pero con el paño y con los paños que tenía él de su cuerpo, sus pañuelos, sus paños, sus delantales que tenía, le quitaron con esto. Y entonces al llevar el pañuelo al enfermo y se lo ponían sobre el enfermo, ¿me permites, hijito? Lo ponían, agárralo, ¿ya? O se lo ponían ahí, sanaba el enfermo. Le estoy dando la cita bíblica, no le estoy inventando nada. Hechos 19, versos 11 y 12. De aquí se agarraron. Fíjense con lo que es iba a decir la maña, pero no se llama así. De aquí se agarraron los de una religión que toca las campanas grandes, ¿no? Y cuando repican y todo eso, de ahí se agarraron, que cuando dice, oye, ¿lo sabes? Sí, que el patrono ese del barrio, ¿cómo se llama ese santo? ¿No? San Sinforoso. Hombre, milagroso, San Sinfo. No, de veras. Mira, cualquier cosa, ve con San Sinfo. Porque es tan milagroso que entonces cuando tú entras con tu necesidad, mira, ¿dónde es que tienes el mal? No, pues que en los ojos o en la boca, donde cada quien tenga, ¿no? Mira, llegas ahí y con su vestidura, con su delantal, con ese que ya ve que los visten a los muñecos esos, pues, y con eso te lo pasas ahí en tu parte afectada, en tu cara, en donde sea, y quedas pero limpio, quedas sano. De ahí se agarraron esos para decir que con el trapo ese se hace, y entonces se hace. No, el punto es este. Es bíblico lo de que un paño pueda llevarse, algo que usaba el siervo, el ministro, llévenlo, pónganle esto, límpienlo con esto y sane, es bíblico. El problema es que de esto luego hacen una idolatría y piensan que lo van a poner en un marco, en un nicho, y entonces el zampaño, o no sé, una cosa así, piensan que después cualquier persona va a poder tocarlo y entonces va a recuperarse. No, Señor, no es así. Si recuerda usted lo que dice la Escritura que hicieron cuando las serpientes abrasadoras, ya le dije que no tenían brazos, sino que era de la mordida que daban en el desierto. El veneno que inoculaban ellas era tan potente que las personas mordidas sentían que se quemaban literalmente por dentro, un fuego. Por eso se llaman serpientes abrasadoras. Entonces cuando las serpientes abrasadoras lo mordían, y
pero qué muerte tan terrible tenían. Entonces empezaron a morir, muchísimos morían. Y Moisés le dijo al Señor: Señor, ¿qué hacemos? Míralo, las serpientes abrasadoras. Esto vas a hacer: constrúyete una serpiente de bronce, ponla en un asta, en un palo, en un asta, y entonces la levantas, y cuando aquel que está infectado con eso voltea a ver a la serpiente así para arriba, va a sanar. Y entonces se construyó Moisés la serpiente de bronce y la puso en el asta. Por eso los médicos tomaron ese símbolo de la serpiente así en el palo, ¿no? Y lo hizo Moisés, lo clavó, pero así en alto la serpiente esa. Y entonces les dio el mensaje, y los del pueblo que volteaban a ver se sanaban. Y, no, hombre, pero qué son serpientes. Y era tal la idolatría, y estoy hablando del pueblo de Dios. Hace idolatría de un objeto, de una persona, de una prenda, de un metal, de un pedazo de piedra, de madera, de lo que sea, que dice el libro de los Reyes, que habían pasado cientos de años y todavía le prendían inciensos, aceites, aromas, le llevaban ofrendas al pedazo de metal ese, a la serpiente esa. Neusta, le decían, o Neustán. Porque así se dice en hebreo, el pedazo de metal, de bronce, Neustán. Estaba el pedazo ese que no es nada. Pero si este sanaba, en el momento Dios habló y sirve para eso, para esa persona y para ese momento y para esa enfermedad. ¡Punto! Porque el que da la sanidad es el Señor. Ni el paño, ni Pablo, ni el serpiente, ni el bronce, ni el palo, ni Ricardo, ni nadie. Solamente el Señor nuestro Dios es el que da la sanidad. Y alguien le glorifique en esta hora, hermano. Dele gloria y alabanza al Dios bendito que trae la sanidad. Estas enfermedades eran por causa de espíritus. Aquel otro era por pecados. Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Le tengo una noticia. Ahorita vamos a orar, perdóneme, ya vamos a orar. Ahorita vamos a orar. Y miren, en el nombre del Señor Jesucristo, no solo se va a sanar. Si tiene algún su mal espíritu, se va a salir y usted va a quedar libre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien lo cree o no lo cree? Hermano amado, libre en el nombre del Señor. Ya si alguien dice, no, pues no, mejor no me acerco. No lo escuche, no lo escuche, no lo escuche ese que te está diciendo, no te acerques, no le hagas caso, no lo escuche. Ahorita que oremos, se acerca usted y lo echamos fuera en el nombre del Señor. Amén. Ya, voy por terminar. Salmo 104, verso 15. Estamos en las unciones. Vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro. Esta palabra que dice para que haga brillar con el aceite. No es que lo van a agarrar así, cara, sí, sino que el aceite, la unción, embellece el rostro. Otra versión dice, lo hace resplandecer, lo hace lucir. Otra versión dice, lo hace relucir. Otra versión dice, es el aceite de perfume que le da belleza al rostro. Entonces, vamos a ungir, vamos a poner, y en el nombre del Señor, mire, que usted quede pero bello espiritualmente. Bueno, ay, si no, ni usted mismo se lo cree. Jueces 9, ya, solo me falta este y esta. Jueces 9:9. Mas el olivo les respondió. ¿Cuántos queremos el aceite del Señor? ¿De verdad? ¿Sí lo quiere? Mas el olivo les respondió, ¿acaso he de dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles? ¿Cómo crees? Dijo. ¿Pero por qué no dejas tu aceite? Porque el aceite es para honrar
a Dios y a los hombres. Debes de saber. ¿Alguien quiere la unción del Espíritu Santo? No, escuche por el amor de Dios, porque Él va a derramar. Pero cuando alguien recibe la unción, no es para que usted sea honrado, para que todos lo vean y digan, ay, wow, un hombre, a partir de ya, qué unción que se carga el hermanito, el hermano, no, hombre, sí, ahora sí brilla. No, no es para que usted sea honrado, es para que usted con esa unción honre a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, para eso es la unción. Y dice, para que honre a los hombres. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, mire, ¿por qué cree que a veces los hijos no honran a papá ni a mamá? Qué terrible pensar que un hijo, en vez de honrar, sea un hijo de deshonra. Que ella lo deshonró con su conducta, con sus palabras, con lo que hace. Pero en el nombre del Señor, que venga la unción hoy para que lo empiece a honrar. Último, terminé. Gracias por su paciencia. Salmo 133, verso 2. Vic, por favor, apóyame. Salmo 133, verso 2 dice, es como el óleo precioso, el óleo es el aceite, como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual, el aceite, desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. La unción es para el reconocimiento de autoridad. Para eso es la unción. Una novia, una mujer embellecida, la iglesia, la que va a ser la esposa, es la que reconoce autoridad. ¿Quiere unción? Tiene que saber que la unción viene por la cabeza. Por la cabeza. De paso, déjeme darle es un buen consejo. Le garantizo que es un buen consejo. Si usted, por ejemplo, como mujer, quiere, Señor, yo quiero la unción, ore por su esposo. Él es su cabeza. Él, ay Dios mío, qué poquitas casadas, Señor amado. Qué poquito, pura soltera vino. Ore por su marido, Señor. Úngelo así como sea el bendito. Ore usted por él, hombre. Que usted ve como que no muy agarra la onda, pero diga, Señor, tu palabra dice que la unción viene por la cabeza y lo reconozco, es mi cabeza, pues ¿qué voy a hacer, Señor? Tú pusiste el orden y aquí está, pido, derrama sobre él tu aceite, tu unción, el óleo, porque tu palabra dice que cuando tú derramas bendición sobre la cabeza, me alcanza también a mí. En una congregación pone el Señor la unción. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Muchas veces decimos es que la cabeza, por decir la autoridad de la congregación. La autoridad de la congregación es el pastor local o cuando hay un apóstol en alguna iglesia, la autoridad local. Pero la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 5. Él es la cabeza. Pero porque el óleo en realidad está derramado sobre él. Y entonces, ¿cómo está el asunto? Pues sepa que la unción que pusieron en Cristo Jesús es la que va a descender sobre nosotros. Alguien le da un aplauso al Dios bendito. Esa misma unción que pusieron en la cabeza es la que derramará sobre nosotros. Cuando dice hasta las barbas, está hablando del sacerdocio, las barbas de Aarón. Ahí dice, las barbas de Aarón, el sacerdocio, el pastor. Y nosotros hasta el borde de las vestiduras, todo el cuerpo que se ha derramado para recibir la unción
se necesita el reconocimiento de la autoridad. No hacemos propaganda ni nada de eso porque no se trata de. Hay iglesias en las que normalmente el Señor pone así, un pastor y ya. Hay algunos casos en que el Señor, por ejemplo, en la obra, cuando nos llamó a los dos. Ven aquí, por favor, mi amor linda. Ese fue el caso de nosotros. ¿Qué quiere que yo le diga? Aunque es mi esposa y la amo mucho, pero le voy a decir con todo mi cariño y mi respeto, acércate, por favor. La verdad, como esposa sí la escogí. Como pastora yo no la escogí. Es como ella me escogió como esposo, pero como pastor no me escogió ella, ni me llamó ella. Dios me libre, tendría que tener el respaldo de ella. ¿Qué haría yo, hermano? Tuviera yo, perdóname que te lo digas, pero tuviera yo... O si yo tendría que respaldarlo a ella, pues, estaría en la calle. El que nos llamó es el que respalda. En este caso nos llamó a los dos, nos llamó y nos ungió como pastores. Por eso es que ella es pastora. Si yo fuera médico, el señor doctor, no por eso ella sería doctora, ¿o sí? Pues ¿cómo cree pues? Si yo fuera ingeniero, no sería ella ingeniera por ser mi esposa. No, pero ella es pastora, no porque yo sea pastor, sino porque también tiene el llamado de parte de Dios. ¿Me explico? La función que hacemos en la iglesia es diferente en nosotros, ¿verdad? Ella propiamente me ayuda en el pastoreo y gracias a Dios por lo que hace ella, me ayuda, pues, como le dijeron a Adán, ayuda idónea. Y entonces en las distintas funciones que ella tiene, y sobre todo un poquito más con las mujeres, pero con todo lo que me ayuda en la obra. Por eso es. Entonces ese aceite se derrama sobre nosotros. ¿Quiere la unción? ¿Quiere usted la unción para sanar, para ser libre, para honrar a Dios, para todo? Se necesita también el reconocimiento de la autoridad, ¿verdad? Yo sé que a veces puede costar para algunos un poquito por la forma en cómo cada uno fue enseñado. Y no me extraña porque hay muchos lugares, no pocos, en que lamentablemente lo agarran como si el ministerio fuera costumbre de comunidad, en donde la mujer es puesta debajo de los pies. No es así. Ni aún en los casos en que solo el pastor, solo el varón es llamado, aún así es la esposa del pastor, punto. ¿Ah? Pero cuando hay un llamado, y no voy a poner ahorita a demostrar, pero le garantizo, con Biblia en mano, que le muestro las pastoras que hay, por nombre, que dice. Lo que no dice la Biblia que pueda haber es apóstol mujer o apóstola, es lo que dice. No puede sentar doctrina. Pero si la Biblia dice que entonces la mujer no puede enseñar, lea, investigue esa palabra que dice didascos. No puede asentar doctrina porque es una función específica para un apóstol. La mujer ahí sí no puede tener esa función apostólica, pero pastora hasta por nombre. No, pero en el Nuevo Testamento entonces por nombre. Le pregunto, deme un nombre de un pastor en el Nuevo Testamento. Solo hay uno. Y se lo querían adjudicar para Roma, pero no. Solo a Pedro le dijeron que iba a ser pastor, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que el mensaje de hoy propiamente, mire, ya ni le hablé de la llenura del Espíritu Santo y no voy a ser abusivo para tomarle más tiempo. Me hubiera gustado mucho, pero vamos a verlo, que seamos llenos del Espíritu de Dios. Lo que el Señor puso en mi corazón propiamente para hoy es orar por usted. Todo este tema, y le agradezco su paciencia, todo este tema en realidad es para que yo pueda orar por usted. Y pastora, ¿me ayudas a orar por las mujeres, por favor? Solo por las mujeres.
para orar para quien quiera, lo crea y quiera. Permítame orar. Usted sabe que aquí en la iglesia es muy... Siempre oro por ustedes, pero así que lo llame, que a ver, que voy a orar, solo cuando Dios me lo ha puesto. En los poquitos 3, 4 años que llevamos, lo he llamado 2 veces, 3 a lo mucho. No es ni de cada rato, pero cuando el Señor me lo pone, lo hago. Para quien lo crea y lo quiera. Yo le pido que de una manera ordenada, le ruego, se pone de pie, viene al frente. Si tiene alguna enfermedad, yo creo que va a ser sano en el nombre de Jesús. Sí, sin importar el tipo de enfermedades que tenga. Si por qué causa, si le vino por causa del alma, espirituales, si por algún espíritu, si por algún pecado, si por algún descuido personal, lo que sea. Yo creo con todo mi corazón que el Señor va a hacer algo. Yo creo que Él va a derramar su aceite, y no solo eso, sino que creo por lo que Él ha estado hablando en todo este tiempo. Yo creo que Él va a derramar su espíritu, y dones del Espíritu Santo van a ser derramados para embellecer también a la iglesia. Amados,